Qué fácil es hablar de una serie cuando te ha gustado mucho. Bueno, yo la verdad es que solamente hago las series que me gustan, las que no, pues simplemente no las hago y me evito pasar yo también un mal rato a la hora de hacer algo que no te gusta. En este caso, El hijo zurdo es una serie que podéis ver ya en Movistar. Es una serie excepcional por muchos motivos. Primero porque, aunque se ha calificado de thriller emocional, yo creo que es un drama, un melodrama, porque yo no sé por qué hay tanto miedo ahora a decir melodrama, cuando es una parte del drama importantísimo y además me parece dificilísimo de hacer el melodrama, que cuenta con una plantilla de actores magníficos, entre los que sobresale nuestra invitada de hoy, porque lleva el peso fundamentalmente de esta serie, de esta miniserie de 6 episodios, que además se llevó un premio importantísimo en Cannes. A partir de ahí ha salido disparada. Si algo tiene Movistar a la hora de producir series es la calidad con las que rueda y sobre todo el riesgo que asume a veces no hacer series entre comillas comerciales. No significa que esta sea una serie rara ni no comercial y que no podáis ver desde la más estricta intimidad. Es una peli que da igual que tengáis hijos que no, os va a tocar, como os va a tocar esas dos mujeres que de alguna forma representan dos mundos, pero que tienen un solo fin, que son sus hijos. Y a partir de aquí se inicia una trama dura, muy dura, nada complaciente, pero sí muy resolutiva en su parte final y además que nos va a hacer pensar en cada episodio. No os podéis perder bajo ningún concepto El hijo zurdo. La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía 6 años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda, zocata, siniestra, anormal. ¿Por dónde llegará la calma? Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Dónde crece la retama? ¿Por qué iba a pegarle a un marroquí? Porque su hijo es un cabeza rapada. El faro mueve su espalda. Soy la madre del loco. Es amigo de Lorenzo, está con él. De tal palo, tal astilla. Y si la nieve viene y ¡Lorenzo! Yo seguiré. Se ha vuelto a escapar. Buscando el ¿Y si le preguntas a tu hijo? sola pared. ¿A cuál? ¿Al que no quiere que se junte con el tuyo? Tengo a mi lado al creador y director de algunos de los capítulos, a un hombre que ya le conozco, que le he entrevistado por series muy importantes. Siempre la pregunta constante o la referencia constante es que has estado muy unido al cine y a la tele que ha hecho Alberto Rodríguez. Y a partir de aquí ya era hora de que de alguna forma hicieras totalmente responsable de todo. Yo no sé si eso da miedo o no, Rafael Cobos. Hombre, impone, es una responsabilidad, ¿no? Cuando uno es simplemente guionista, escritor, se escuda cuando salen bien las cosas, en que uno es corresponsable del asunto y cuando no, en que no tiene que ver con la decisión que ha tomado el escritor, ¿no? Bueno, también me apetecía mucho tiempo trabajando con Alberto, he aprendido muchísimas cosas. Yo venía en parte de formación relacionada con el mundo actoral y bueno, consideraba que era el momento de dar el salto, como se suele decir, de afrontar la absoluta responsabilidad y poder decisoria siendo cabeza un poco de cartel de una liga, de una serie, ¿no? Lo has hecho muy bien, vamos a ver luego lo que pasa, ¿no? Que siempre luego hay como más ojos puestos en el siguiente trabajo. Claro, bueno. yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y sobre todo yo creo que he aprendido también, y no solo con respecto a lo que es la dirección, la realización, sino con mi propio oficio, ¿no? El propio hecho de escribir, ¿no? A veces es relativamente fácil poner negro sobre blanco, el papel es verdad que aguanta muchas cosas y después a la hora de levantarlas y construirlas, y cuando eso tiene que verdaderamente coger cuerpo hay que sufrir un poquito más, pero bueno, muy gozoso el viaje. Tengo a mi lado a una actriz a la que quiero fundamentalmente, a la que admiro profundamente, pero que nunca me había conmocionado, dejado cao después de una interpretación tan valiente, tan de verdad, tan magnética. No la quiero abrumar, pero querida mía, me es imposible no ponerme arrodillarme ante un trabajo que hace fácil lo difícil, porque es un papel dificilísimo y tú lo haces tan bien que parece muy fácil.
pero hay que hacerlo. Esta mujer, querida María León, es uno de los trabajos, si no el trabajo más complicado y con más aristas que te ha tocado en tu fructífera y afortunada carrera, no solamente en el cine, sino también en la tele. Y te veo feliz, me lo has dicho antes de entrar en la entrevista, y eso me alegra profundamente. Porque cuando uno está feliz del trabajo, a pesar de lo que hayas metido en el mismo, es un punto, y un punto importante, imagino, María. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Qué bonito, que ¿no? Qué bonito. me has dado un abrazo gigante y que me siento muy orgullosa y me gusta mucho que me digas esto porque sí que para mí yo creo que ha sido uno de los personajes más complejos y más rico que yo he tenido jamás, nunca entre las manos. Y como siempre, yo creo que esto te lo dije con mi primer trabajo, o sea, con mi primera película, con La voz dormida, que yo te decía, pues es que yo lo único que he hecho es pasármelo bien. Y a mí me gusta tanto mi profesión, me gusta tanto lo que hago, que yo con Lola he disfrutado mucho, la he sufrido y por eso mismo la he podido disfrutar. Y hay que quererla. Mucho. Porque para que el espectador la quiera y la entienda, porque al principio es una mujer que lo tiene todo, que aparentemente no sufre demasiado, que se esconde, vamos, eso, sin hacer ningún spoiler, pero se puede esconder en el alcohol, tiene una vida realmente anodina, pero que, bueno, que ella continúa, que no quiere ningún problema a su alrededor, aunque le vienen todos seguidos, va a haber un momento de choque en que tiene que reaccionar. No sabemos si reacciona, o no os lo voy a contar, si reacciona bien o mal, pero sí tiene que reaccionar. Y eso tiene que empatizar con el espectador, en este caso que soy yo, para amarla, para entenderla y para cogerla de la mano. Y eso para mí era lo difícil del trabajo. ¿Cómo lo enfocaste? ¿Con ayuda de Rafael? ¿Con ayuda ya del propio guión? Para mí es fundamental el guión. Es verdad que cuando tú llegas y recibes un guión en el que no tienes que componer nada, sino simplemente entenderlo, estaba también escrito, que para mí eso fue unos zapatos bastante importantes a la hora de pisar. Yo ya iba con algo sobre seguro. Sí que es verdad que a la hora de ponerlo en pie, de rodar, pues empiezan a entrar otros factores, ¿no? Y también la suerte de tener un director guionista que tiene la generosidad también de caminar junto contigo y con el personaje y tener que ir adaptándolo en el momento, porque sí que es verdad que el personaje ha ido creciendo desde que yo recibí el guión a lo largo de todo el trayecto de rodaje. El personaje ha ido cogiendo volumen y yo he tenido la suerte de ir con un cinturón y muy segura, con la mirada de Fale detrás, ¿no? Como si fuera un aire mágico que por detrás me decía despacito, por aquí, por allí, esto sí, esto no. Y esa flexibilidad que hemos tenido en el rodaje ha ayudado que Lola adquiera un volumen que ni yo misma sabía que podía llegar a adquirir. Sí que es verdad que para mí como actriz, normalmente los personajes cuando te llegan, tú tienes que entenderlo, quererlo, no juzgarlo, digamos como tener una relación de amor y de carne y de piel con ellos antes de empezar y de ponerlo a caminar. Yo con Lola lo único que tuve que hacer es escucharla. Los actores normalmente siempre tenemos ganas de hacer, porque es nuestra función, hacer. Y en este caso yo como actriz tenía que saber que yo tenía que estar para que pasaran las cosas, no tenía que hacerlas, tenía que dejar que sucedieran, porque había un guión, porque ya había una infraestructura, porque ya tenía yo, digamos, un volante detrás que me iba a conducir muy bien. Y esa seguridad normalmente no se suele tener, ¿no?, en tanto sentido. Y yo con Lola tuve esa suerte de poder prestarle mi cuerpo, como yo digo, prestarle mi oído, poner mi alma, escucharla y caminar con ella. Y ha sido de los trabajos más interesantes seguramente porque he aprendido mucho también de mi propia técnica actoral, porque es muy importante escuchar y no hacer, y es dificilísimo también, ¿no? Rafael, yo leí la novela en la que te has basado
a la hora de la historia. Es verdad que la novela no es la serie, lo has dejado claro en todas las entrevistas que te han ido haciendo, y a mí me gusta más la serie que la novela. La novela, bueno, entra en otros vericuetos que como no tengo que jugar a la novela, no voy a hablar de ella, pero bueno, sí es verdad que entran en otros vericuetos que no aborda la serie, que me parece más interesante en cuanto a buscar la psicología, la forma y el encuentro con la otra madre, con el propio hijo, sin profundizar demasiado, a lo mejor en temas políticos, etcétera, que había mucho más en la presentación del hijo, por decirlo de alguna forma. Y a mí eso me gusta mucho, porque había que centrar la historia, y la has centrado. Y has ido dando forma, como decía en un principio, a una mujer anodina, a una mujer con una fuerza, que solamente el espectador, cuando lo vaya viendo y comprende, llega al final, entenderá de dónde saca esa fuerza que aparentemente no tiene el personaje en cuanto lo presentas en el primer episodio, que ha sido lo más difícil a la hora de cogerlo, de lanzarlo y de guionizarlo. Sí, bueno, en principio estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es verdad que la novela discurre por un camino que es interesante, pero que no sentí que debía ser la base, que debía ser, digamos, ese elemento sobre el que pivotar el relato. La novela no deja de ser una novela que tiene otro tipo de herramientas, que se construye con el pensamiento, que tiene otro tipo de recursos que no son fáciles de llevar al cine, pero tienen otro valor constitutivo. Y lo primero que me llamó la atención es que fundamentalmente a mí, no a la autora, que como hemos dicho discurrió por otro camino, era lo relativo a la maternidad, a la paternidad, el hecho de relacionarse a veces bien y en muchas ocasiones mal con un hijo. Yo creo que lo más complejo, aparte de encontrar un poco el corazón de la novela, fue hacer un ejercicio personal de reflexión. Soy padre, y de ver hasta qué punto había o iba a haber en este viaje de escritura del hijo zurdo, porque todo empezó por la escritura, una especie como de exorcismo, de casi que de psicoanálisis personal, porque al final educar es un poco conocernos y proyectar no solo nuestros terrores y nuestras miserias, sino nuestras virtudes a la hora de construir ese proyecto tan complejo como es un niño. Yo creo que lo más difícil probablemente ha sido ese ejercicio reflexivo personal de, a ver dónde están mis fallas y de qué me interesa hablar. Había uno de mis guionistas favoritos, que es Paul Herrades, decía que a la hora de escribir hay que hacerlo siempre con la ropa sucia y sacar de esta mochila que tenemos todos nuestros fantasmas, y yo creo que fue la oportunidad perfecta para hacerlo, ¿no? Enfrentarme al hecho de ser padre y enfrentarme pues con otro tipo de elementos transversales que están ahí, como las diferencias sociales entre las madres, como cuál es el gobierno en definitiva de una ciudad, y sobre ese otro, elementos más políticos, pero fundamentalmente en la maternidad, ¿no? Y había que elegir una actriz. Y había que elegir una actriz, sí. Había que elegir una actriz y es curioso que ahora con el tiempo, y bromeamos, María podía haber hecho de cualquiera de ellas, ¿no? Es decir, al final todos los caminos conducían a Roma, ¿no? El casting, que fue un casting largo, porque queríamos estar tenemos que estar muy seguros de que la decisión, este personaje que asumía la responsabilidad de la serie, no nos íbamos a equivocar, fue largo. Y María estuvo ahí desde el principio en muchos papeles, hasta que finalmente asumió ella, me acuerdo cuando hablamos, el reto de hacer probablemente no solo el más goloso, el más responsable, sino el más complejo, el más difícil, desde luego. ¿Cómo lográis, en este caso María, es que no le quita importancia al trabajo, ni muchísimo menos, pero de alguna forma lo que yo decía antes, lo difícil ya lo convierte en sencillo, es decir, una vez que se estudia el guión, habla con vosotros, con los creadores, y ya, no, pero ¿cómo se logra que esta mujer, que es de pocas palabras, el espectador sienta que ha hablado mucho, con la mirada, con el corazón? ¿Cómo haces eso? Pues... ¿O no tengo razón, Rafa? Sí, completamente. Es que parece que nos ha lanzado grandes discursos, se habla muy poco. O sea, hay una cosa también de entrega al personaje y también de interpretarlo con el pensamiento. Fíjate lo que voy a decir, y a ver si no es muy loco, y lo digo tal como me viene a la cabeza. Pero normalmente cuando tú interpretas, tú le pones la palabra, tú le das una forma para que salga fuera de ti y para que esa forma llegue. Pero es que con Lola yo lo único que tuve que hacer es interpretar, tener esa forma, pero en mi interior, en mi alma, en mi sangre, en mi circulación, en mi pensamiento.
Yo interpreté es una manera como de interpretar íntimamente. No sé si me explico. Es como si yo a la hora de interpretar con Lola estuviese yo sola. No sé si con esto he explicado algo. Yo lo hemos hablado alguna vez. Yo siento que tú tienes esa capacidad de tener mucha técnica, pero al mismo tiempo trabajar también mucho desde el estómago, desde el corazón, desde las tripas, como digo desde la yo. emoción. Y eso, pues probablemente lo que a nosotros nos parece muy complejo, o aquello que nos parece probablemente de lo más difícil a la hora de interpretar, tienes la posibilidad y la virtud de hacerlo fácil. Yo estoy de acuerdo con él, con lo que estaba diciendo. A mí Paco Tous me dijo una vez, siendo yo mucho más pequeña, que ya no lo soy tanto. Bueno, tampoco eres Matusalén. Sí, pero ahora como lo recuerdo de repente. Bueno, vale, cuando era más pero pequeño. recuerdo que con mucho cariño un día, no sé, que estábamos trabajando juntos en una serie y entonces me miró y me dijo, esta profesión o es fácil o es imposible a la hora de interpretar, ¿no? Se puede interpretar desde muchos sitios y puede hacer el trabajo desde muchos lugares y el sufrimiento existe, pero es verdad que hay algo que yo es que disfruto y más cuando comprendo y me gusta y empatizo con el personaje, que es entregarme y tirarme sin paracaídas, con todo lo que tengo. Y sí que es verdad que normalmente intento hacer eso en los trabajos, pero hay cosas que me frenan, que me llevan, que me ponen, pues eso, unos zapatos, un traje, cosas que con Lola no he podido ponerle traje, no ha habido traje más que el texto, el calor y la dirección. Y tírate, ¿no? Y es una cosa que el personaje me la ha dado a mí también. Y esta cosa que digo de interpretar para adentro es verdad. Yo constantemente, yo recuerdo en esas horas, en ese calor, en ese motor y acción, tener que contar algo. Yo lo único que hacía es interpretar, pero, o sea, no interpretar para que lo vean, interpretar para yo vivirlo. No sé si con esto me estoy explicando, Sí, pero eras el realmente la personaje. sensación psíquica Eras el y personaje. física que yo tenía en el momento. Eras Lola. Totalmente, claro. eras depositaria de Lola. Claro. ¿no? Claro. Y es verdad que luego no tiene nada que ver Lola conmigo, que la energía es completamente diferente, y esa es la suerte, ha sido mi suerte, de poder introducirme y hacerlo desde ahí. Por eso para mí ha sido un viaje tan interesante, tan bonito y con el que he aprendido muchas cosas. No solo a nivel de interpretación, que yo estoy segura que ya para toda mi carrera hay cosas que se me van a quedar grabadas para mí, sino para mí como a nivel personal, como aprendizaje. A mí me ha hecho crecer, yo creo, el personaje. Posiblemente. Y es un lujo tener a una actriz que se te lanza a una piscina, que te hace lo que tú quieres y que encima no hace falta muchas veces ni indicarla, porque ya te está dando todo lo que tú imaginabas como creador y como director, aunque no hayas dirigido todos los episodios, sí has dirigido. Totalmente. Tener eso es un lujazo, porque te da una fortuna. tranquilidad tremenda. Claro, y cuando el grado de comunicación también es Claro. Importante. cuando entendemos los dos el corazón de Lola y cuando también entendíamos los dos la complejidad, porque era un personaje Muy complejo. antes muy difícil donde Y la que vas. podía haber sido muy antipático. Claro, por sí, otro sí, lado. podría haber sido muy áspero, hasta que no vas, como tú has dicho, encontrando cuáles son sus fisuras y descubriendo a lo largo de los 6 capítulos quién es la verdadera Lola, que yo creo que eso era un proceso muy difícil de contar, sin anticipar por un lado y por otra parte haciendo que el espectador viajara contigo y empatizara contigo y entendiera qué estaba ocurriendo en el fondo del personaje. Y sí que hay algo que es cierto y que has dicho, y que yo es una manera mía. A la hora de interpretar o de enfrentarse a un trabajo, cada uno tiene su manera y ninguna es la mejor. Pero será también por mi forma de ser y de vivir. Es importante amar a quien estás interpretando. Amarla, enamorarte un poco de sus colores, de sus olores, de sus maneras y de su mal olor, ¿no? También. Y yo a Lola me enamoré desde el minuto 1, pero es verdad que cuando leí el guión me enamoré de todos los personajes, no sabía qué personaje, esto como las madres, ¿no? Que dedo me cortó. Me preguntaron y es verdad que cualquier personaje de la serie me habría gustado interpretar, incluso el de mi hijo, fíjate lo que te digo, ¿no? Complicadísimo todos los personajes y todos los actores tan increíbles. El personaje de Tamara Casella, que es uno de los personajes más luminosos y con una responsabilidad bastante importante a la hora
era muy difícil ese personaje porque tienes menos oportunidad a la hora de contar y tienes una responsabilidad grande porque tiene un mensaje importante, ¿no?, a lo largo de la historia. Y está fantásticamente bien. Hombre, es que había que entender también que estas dos mujeres se entendiesen. Claro. Sí. En un momento dado, siendo tan diferentes, de mundos tan opuestos y de carácter también tan diferentes. A mí me sorprende el hilo, porque al hacer una cosa tan íntima, las películas no se rodan, ni las series, mucho menos por orden. Entonces, claro, saltar, pongo un ejemplo que no sé si ha sido así, del capítulo 4 al primero, del primero al sexto, supone ya sé que es una técnica que estáis acostumbrados por los rodajes y tal, pero eso no significa que mentalmente, y en una película de este tipo, el personaje ha evolucionado hacia un lado, hacia el otro, y hay que volver luego hacia atrás. Y es importantísimo el rasgo emocional. Evidentemente tenemos una script que está ahí pendiente del raccord y es algo, pero eso sí que lo tenemos que tener como responsabilidad los actores, Claro. de mantener un rasgo emocional. Y es parte de nuestra función y de nuestro trabajo. Evidentemente, insisto, si tienes a alguien que te está dirigiendo, que te acompaña, que sabe que estáis hablando un mismo idioma, es mucho más fácil recordar, pero el rasgo emocional hay que mantenerlo, y sobre todo en esta serie que está todo el tiempo sostenido. Hay veces que no es cuestión de contar, sino de sostener y dejar que pasen las cosas. Eso es importante y eso es un trabajo que hay que hacer, claro. Es una cuestión casi de medida de temperatura permanente. Claro, el actor claro. tiene que saber dónde está en ese momento la temperatura de la secuencia, en qué lugar de la serie está situada esa secuencia, y es difícil y hay que estar muy pendiente para que, como tú has dicho, el rasgo emocional no se rompa y entendamos que los personajes responden a un viaje y cuál es el momento en el que se encuentran, ¿no? O sea que yo creo que vuelvo a lo mismo, es una cuestión de técnica, como tú también has dicho, de que el actor sabe, está ya más que fogueado al respecto, y por otra parte también tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la honestidad y cómo el actor sabe dónde está en ese momento el sentido último del momento que está interpretando y cómo sabe colocarlo y cómo sabe hacia dónde va y cómo sabe componer. Claro, y sobre todo saber trabajar, como en el caso de María, desde la verdad. Completamente. Entonces, yo, es que en todos sus trabajos, incluso a los que a ella a lo mejor, entre comillas, no le gustan tanto, sí es verdad que trabaja siempre desde la verdad, no sabe trabajar de otra forma. Utilizará toda la técnica del mundo, todo lo que sabe, todo lo que tú quieras, pero hay algo que tú antes lo llamabas tripas o lo llamabas por el estómago, lo que quieras llamarle, pero eso se llama trabajar desde la verdad, y desde la verdad no trabaja todo el mundo. Completamente, muy difícil. Y entonces eso lo tiene esta señora que tienes enfrente. Sí. Bueno, ya has visto la serie una y mil veces. La hemos visto. Visto, ella sí. también, pero tú más, porque has estado ahí involucrado al máximo. Sí. ¿Y era la que queríais? Sí, la verdad es que se corresponde no solo a nivel, digamos, pensamiento, esta cosa un poco que al final hay detrás de la serie, ¿no? De cuál es la tesis, o si la serie es de tesis o no de tesis. Es decir, yo creo que estoy muy conforme con eso y también muy conforme con el resultado, digamos, formal / dramático narrativo. O sea que yo creo que tenemos una serie especial. En tu presentación me parece que has sido bastante certero. El melodrama no hay que denostarlo, que además forma parte de nuestra historia cinematográfica, de nuestra historia en todos los sentidos, y bueno, creo que la mezcla de conjugar el melodrama con una cosa un poquito más actualizada, un poquito más moderna, al final te lleva a un terreno, yo creo que al día de hoy es distinto. Y yo creo que la serie se bebe, que la serie tiene un formato que también ayuda. Creo que es cada capítulo una descarga eléctrica, yo creo que una especie de golpe vibrante que te ayuda a llegar a un final, como digo, en el que se cristalizan y determinadas preguntas que al final es lo que nos interesa, ¿no? Creo que a veces son mucho más constructivas las preguntas que las respuestas, y yo creo que esta serie es una gran pregunta, contiene muchas preguntas interesantes y que abren un debate, yo creo que es lo más enriquecedor para el público. Sería interesante que pudierais hacer coloquios con público. Sí. Yo te juro que prometí, digo, no, me veo 3, luego me veo otros 3, pero fue inútil, me vi los 6, y a veces me da rabia ver una serie completa, porque me pierdo cosas. Uno está tan pendiente casi de la trama que me pierdo cosas que son interesantes y las ves reposadamente. Ahora ya como me sé todo el desarrollo, yo la voy a ver en Movistar de una forma más tranquila. Sé que estamos llegando al final, pero es que tenemos a una señora que está de plena actualidad porque está en cosas muy interesantes. Por un lado, coincide esta madre con otra madre que hiciste para 3 Players y que ya hablamos en su momento
pero que ha abierto también otra heridas, así se llama la serie, de otra madre tan distinta, Claro. A esta, y que está funcionando estupendamente bien en abierto. E imagino que eso también te hace feliz, que de alguna Hombre, muy forma feliz. tenga otra vida, heridas, ¿no? Muy feliz, sobre todo porque además ahora estoy recibiendo el cariño de la gente, mi madre, de mis vecinas, está en el salón de todas las casas. Y es muy bonito ver cómo lo están recibiendo, que está todo el mundo loco de contento con la serie. Todo el mundo me dice, voy por tal capítulo, María, no me gusta verte de hacer de mala. Que eso me gusta mucho cuando me dice que de repente como que me tienen un cariño, que no le gustan verme en el papel de mala. Y siempre digo lo mismo, le tenéis que dar una oportunidad. Al final no es tan mala y al final la vais a terminar queriendo, que esa es mi función. Y yo creo que con Yolanda, con el personaje de Herida, conseguí humanizar este personaje, que sí que en un principio es un poquito más cliché y que tiene un perfil bastante oscuro y que no le favorece, pero que creo que conseguimos contar un personaje humano y con muchísimas carencias. Y yo creo que este tipo de personajes a mí me gustan porque realmente le da la oportunidad también al espectador de poder aprender un poquito de que no todo lo que como es no es todo oro lo que parece, ¿no? Sí. Quiero decir que tengan también la oportunidad de no ser tan inteligentes al principio y permitirse ser inteligentes al final de la serie, ¿no? Esto de no tenerlo todo hecho. Yo creo que con Yolanda van a pasar ese proceso. Hay que estar enganchado, y no puedo terminar esta entrevista porque has rodado con un mito del cine español como Víctor Erice. Sí, señor. He tenido la suerte. Que no le gusta nada a la prensa, con lo cual creo que cuando estrene hablaremos con los actores, porque a la prensa no es que nos odie, simplemente le molestamos. No, él tiene un carácter especial. Muy especial, y además ya tiene su edad y tal, pero bueno, rodar con Víctor Erice, al que todos rodamos, tiene que ser otra punta de lanza en tu carrera. O sea, por supuesto, para mí ha sido una experiencia increíble conocerlo, estar con él y ver cómo rueda y verlo a él. Yo he sido una espectadora total. Yo llegué al rodaje y lo primero que hice fue observarlo, cómo funciona y cómo no funciona. Es verdad que la relación luego a la hora de trabajar fue muy buena, hablamos muy poco, pero nos entendimos muy bien. Mi disponibilidad, él lo agradeció porque es complicado y es un hombre de pocas palabras. Sí tengo que decir que, pero incluso eso lo hace interesante y eso hace que nos termine sorprendiendo haciendo un cine único, ¿no? Que solo es suyo. Yo lo decía, viéndolo rodar, no sabíamos ninguno qué estábamos haciendo. Y ese misterio yo creo que también es parte de su lo forma, que es él. Sí. Y de cómo veremos la película. Hasta Sí. que no la veas, yo creo que no vas a poder hablar muy claro. No. La de suerte ella. que ese hombre de pocas palabras se acordó de mí y me llamó para hacer Ahí este está, personaje, ahí está. que para mí fue una fortuna. La suerte es que nosotros te veremos en esa peli, de momento te vemos en El hijo zurdo, y yo creo que hay una cosa que Rafael Cobos, como creador y de alguna forma responsable, vio en ti que vemos muchos ya, que eres una actriz sin etiquetas, y eso es maravilloso, María. Muchas Que puedas gracias, hacer qué comedia, difícil. que puedas hacer drama, que cuando haces comedia no te pregunten, ¿y no vas a hacer drama? Y cuando haces drama no te preguntan, ¿y cuándo vas a hacer comedia? Porque no hace falta preguntárselo, es decir, los creadores te ven en cualquier personaje, sea en comedia, sea en drama, sea en tragedia. Te falta el terror, pero todo se andará. Que creo que se me daría fantásticamente bien. Sí, también, pero te falta ese género, pero por lo demás está todo hecho. Rafa, enhorabuena. Muchísimas gracias. Te lo digo de corazón. Muchísimas gracias. Has hecho una serie magnífica que espero que de alguna forma simplemente te ayude a seguir creando, que eso sí sé que lo vas a hacer, pero que puedas seguir interviniendo en todo ya, en el proceso general, no solamente el de guión. Y María, decirte que aparte de amarte profundamente, es que no tengo palabras para definirte como actriz. Eres grande, muy grande, y sabes lo mejor, que no te lo crees. Ay, y a partir de ahí maravilla. espero que no te lo creas nunca. Que Muchas lo digamos gracias. los demás, pero que tú digas, bueno, esto es lo que dice este que me quiere. Y Que sigamos muchos años pasando por este proceso y queriéndonos como nos queremos, y que veas que las etiquetas que una se pueda poner, lo mejor que le puede pasar a una en esta profesión es recibir este cariño de corazón. y sabes que es verdad. Lo sé. Te adoro. Igualmente, Rafa, es mutuo. hasta la vista. Hasta la vista.